Muy bien, hoy estamos iniciando una nueva serie. ¿A cuánto les gusta orar? Chévere. Pues seamos honestos, orar no es tan fácil, ¿verdad? O ustedes son muy espirituales, creo que me sorprenden. Orar no es tan fácil. Yo quiero hablar, precisamente nuestra serie se llama Orar para conectar. Qué importante conectar y conectar precisamente con Dios. Y durante todo este mes de marzo vamos a estar hablando de la oración y de experiencias de oración que nos van a ayudar, nos van a motivar a ver la oración desde otra perspectiva, a practicar la oración, a experimentar nuestra vida de oración desde otra manera, ¿verdad? Así que bienvenidos a esta serie en este mes de marzo y esperamos que cuando termine el mes estemos orando más y estemos orando mejor. ¿Están listos para eso? Bueno, con 3 o 4 que se unan al grupo de oración está bien. Cuando termine el mes, vamos a orar, a terminar orando más y mejor. Qué importante. Digo más porque a veces nuestra oración es muy cortita y muy superficial, ¿verdad? Y mejor porque no está tan bien estructurada y organizada. Orar para conectar. Históricamente la mayoría, o en la mayoría de los casos, hemos visto la oración como una experiencia aburrida y muy difícil de aprender a disfrutar. Históricamente la oración parece un talón de Aquiles para muchos de nosotros. Nos dicen reunión de oración y casi que queremos salir corriendo para no estar en esa reunión. Cuando yo era pequeño, soy hijo de pastor, ustedes lo saben, así que consumí mucha iglesia de niño. No es como ahora que es una reunión a la semana y no puede tardar más de 1:30. En ese tiempo, en mi niñez, teníamos servicio el martes, el estudio bíblico, el jueves en la noche, reunión de oración, el sábado en la mañana era siempre ayuno congregacional y en semana por ahí se colaba otra cosita, el sábado en la tarde había reunión, sea de jóvenes, de lo que fuera. En ese tiempo se llamaban sociedades, la sociedad de damas, la sociedad de caballeros, la sociedad de los jóvenes, etc. El domingo tendríamos la escuela dominical, es decir que llegábamos temprano para una enseñanza bíblica y luego teníamos el servicio, es decir que aproximadamente estábamos alrededor de 4 horas en la iglesia. La escuela dominical, la enseñanza bíblica y luego salíamos al servicio normal. Eso implicaba que estábamos mediodía, corríamos a almorzar y en la tarde a las 4 tendríamos el famoso culto evangelístico. ¿Comí iglesia o no? ¿Cuántos comieron iglesia como yo? Ok, los más mayores, o sea, digo no viejos, sino los que llevamos más tiempo en el evangelio. Y habían reuniones de oración y cuando se decía orar, porque venimos de un contexto pentecostal, era a orar. ¿De qué manera? No voy a juzgarlo, pero se oraba y se oraba. Así que pasaba normalmente, era una persona mayor, el pastor y personas mayores y cogían ese micrófono y allá hasta el lunes, hermano. Y ore y reprenda y ore y ore. Yo era niño y yo decía, ¿cuándo se va a acabar esto, Dios mío? Me aterrorizaban las reuniones de oración, para mí eran extensas, larguísimas, aburridas. No voy a criticar, porque es que me siento criticando. Era mi perspectiva desde niño, ¿me hago entender? Era solo mi lectura desde niños. Ahora, es probable que usted y yo hayamos recibido la información y la formación adecuada en nuestras vidas, pero también la información o formación no tan adecuada. Entonces, ¿qué sucedió en el pasado? Que posiblemente nadie se sentó con usted para enseñarle a orar. Le pregunto, ¿alguien se sentó con usted para enseñarle a orar? Levante la mano. Mire,
acá hay 60 personas, 80, no sé cuántas, pero como quiera solo 3 o 4 personas levantaron la mano. Eso quiere decir que el 90 y pico de personas nunca nos enseñaron a orar. Es decir, que se sentaron y nos dijeron cómo deberíamos orar. ¿Qué pasó? Aprendimos a orar por repetición, por lo que veíamos en otras personas, por el cómo lo hacían nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros padres, y en ese tiempo los predicadores de televisión, ya cuando vino la época de los teleevangelistas y demás. Nosotros nos formamos con todo ese contexto, ¿verdad? Así que así aprendimos a orar, por repetición. Si usted se da cuenta, posiblemente usted terminó orando igual que su pastor, igual que su líder, por repetición, ¿cierto? Y usted va a ciertas iglesias y las personas de esas congregaciones oran parecido a sus pastores, ¿verdad? O a sus líderes. Entonces, esas son las escuelas que hemos tenido. Se llaman escuelas orgánicas. Sencillamente lo hacemos por repetición. Y no lo estoy diciendo negativamente, solamente a manera de información de que esa ha sido la realidad. Entonces, en ese orden de ideas, usted me dirá entonces, hay una manera de orar, debemos aprender a orar, la oración se enseña. Pues yo sencillamente me remito a la palabra de Dios. Y dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1 y 2. Fíjense que allí hay una experiencia en la cual sí podemos ver que es necesario que usted y yo aprendamos a orar. Y que necesitamos una pedagogía para orar de una manera más organizada, intencional, inteligente, agradable y profundamente espiritual. Lucas 11, 1 y 2 dice, una vez Jesús estaba, ¿qué? Orando en cierto lugar. Cuando terminó, ¿qué pasó? Uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, ¿qué le dijo? Señor, enséñanos a orar. Fíjese que hay un elemento pedagógico sumamente importante. Ellos habían visto y escuchado orar a Jesús, pero en sus corazones surge una necesidad profunda, porque veían a Jesús orando no de cualquier manera. Estoy seguro que la oración de Jesús fue una oración inspiradora, una oración relevante, significativa, que llevó al punto de inspirar a este discípulo y de llevarlo a preguntarle, a decirle o a pedirle a Jesús, Jesús, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Qué importante la educación y la pedagogía dentro de la iglesia. Qué importante entender los procesos de acompañamiento y de educación. Ya ellos habían visto que un modelo en Juan, porque Juan le había enseñado a sus discípulos a orar. Eso entonces quiere decir que definitivamente es importante tener pautas, estructura, conocimiento para que la experiencia de la oración sea una agradable y profundamente espiritual. Comúnmente oramos tan orgánicamente que oramos cualquier cosa. Y si usted ora acostado, pues peor, termina hablando en lenguas. Porque cuando le va cogiendo el sueño, usted empieza a hablar incoherencias. Gracias, Señor. Y ahí son lenguas celestiales y angelicales. Por eso es importante este texto. Y Jesús tiene una respuesta, y la respuesta del Señor es: cuando oren, oren de la siguiente manera. Y allí es donde se establece el famoso Padre Nuestro como la oración modelo. Jesús estaba diciendo no que repitiéramos el Padre Nuestro siempre, aunque no está mal repetirlo, no está mal que lo hagamos, es una linda oración, solamente que estaba dándonos el modelo
de oración con una estructura, con unas pautas y lo que conocemos como un sendero, para que de esta manera usted y yo podamos construir una oración de manera natural, fluida, orgánica, pero a la vez organizada. ¿Me hago entender? Es eso lo que el Señor estableció y les enseñó a los muchachos. Si no fuese así, el Señor que les hubiera dicho, mire, oren como se les ocurra orar. Les hubiera podido decir eso. Oren como se les ocurra decir las cosas. Díganlo de cualquier manera. Claro, lo podemos decir con naturalidad. Y esa es la oración más bonita, la natural. Pero también la oración debe ser estructurada, organizada, inteligente y tener sentido. Porque anterior, y de hecho en Mateo 6, usted va a encontrar en Mateo 6 este mismo escenario, pero en Mateo se habla más ampliamente de la oración. Y Jesús le había dicho a sus discípulos, cuando oren, no sean como los que repiten frases y frases y frases, ¿sí? No oren de manera desorganizada, no oren repitiendo cantidad de frases que no tienen sentido. Jesús ya había tenido en Mateo una descripción mayor acerca de la oración. Entonces, justo el Padre Nuestro, como el modelo de oración, contiene los elementos necesarios para construir una oración espiritual genuina que nos va a permitir conectarnos con el Señor y con la vida de la oración de manera asertiva. Voy a exponer 3 conexiones que tenemos cuando oramos con este modelo de oración. Y la primera conexión, con lo primero que conectamos en la oración es con el Padre. Primero, conectamos ¿con quién? Con el Padre. Ahí los que toman atenta nota. La expresión Padre nuestro que estás en el cielo. Esa expresión nos recuerda algo y nos debe llevar a pensar en algo, iglesia, que esta es la relación más importante de nuestra vida. Si yo te pregunto, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Te consideras un hijo de Dios? Por consiguiente, la relación más importante que tenemos los hijos de Dios es con nuestro Padre Celestial. Es la relación que más debemos cuidar, cultivar. Es la relación a la que más tiempo deberíamos dedicarle intencionalmente. Por eso esa expresión no es cualquier expresión, no es un relleno, es decirle, Padre mío, si lo quiere poner en primera persona, Padre mío que estás en el cielo. Estoy acercándome a Dios, al Dios que me cambió la vida, al Dios que me amó y me adoptó como su hijo. Estoy acercándome al Dios que envió a su único hijo para salvarme, para rescatarme y para darme vida eterna. Con esa conciencia, entonces, yo debo entender y afirmar y creer que cuando yo oro, me estoy conectando con mi Padre Celestial y Él es mi relación más importante. Y te pregunto entonces ahora a ti, ¿cuál es tu relación más importante? ¿Cuál consideras que es tu relación más importante? ¿Y cómo lo determinas? Sencillamente, con el tiempo que le dedicas, con la importancia que le das, en lo que más piensas, es en lo que más enfocas tus fuerzas, en donde más enfocas tu corazón y tu vida entera. Precisamente ahí es donde está tu relación más importante. Entonces, al acercarnos a nuestro Padre, estamos reconociendo su paternidad sobre nuestra vida. Lo estamos reconociendo como nuestro creador. Y esto implica que nuestra relación o nuestra oración no es un ritual, que nuestra oración no puede ser superficial, sino que es un encuentro, una conexión, una cita con el Dios del universo que siempre está esperando por ti y por mí. Yo quiero que tú te convenzas de algo, que Dios siempre está esperando por ti y por mí.
Que Dios siempre está esperando el momento para que tú y yo entremos en esa conexión íntima, profunda. No es que tú te desconectes y te conectes y te desconectes a cada rato. No, es que este momento de intimidad, de profundidad, de privacidad, de cercanía con Dios es un momento muy importante en nuestras vidas como hijos de Dios. Pero ¿sabe qué pasa? Que muchas personas tienen miedo de acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque tienen un concepto distorsionado de quién es Dios. Seguro que muchas personas le tienen miedo a Dios. Yo no me acerco, aún vienen a la iglesia, pero les da vergüenza con Dios. Les da terror acercarse a Dios, porque es el concepto que tienen, porque es lo que les han enseñado, es lo que han aprendido, es su experiencia de vida. Y eso sucede por una razón. Quien le tiene miedo a Dios no ha experimentado el amor de Dios. Quien le tiene miedo al Señor no ha experimentado su compasión y su misericordia. Quien le tiene miedo a acercarse a Dios no ha experimentado su perdón. Y así hay muchas personas. No me acerco a Dios porque no soy digno, por ejemplo. Muchos tienen eso metido aquí, en la mente. No soy digno de acercarme a Dios. Yo te quiero decir que efectivamente no eres digno, ni yo soy digno, pero por medio de Jesús somos dignos de acercarnos ante el Padre Celestial. Él nos hace dignos, no lo merecemos, está claro, pero no te quedes en esa posición de indigno, porque si te quedas ahí, vas a perder la oportunidad de establecer un vínculo, una relación profunda con Dios. Piensan que Dios es un juez implacable que los va a condenar y los va a rechazar por sus pecados. Pero miren lo que dice Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda ¿qué? Compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Por qué Jesús se compadece de nosotros? Porque Él pasó por aquí también. Porque Él fue tentado en todo, semejante a nosotros, pero sin pecado. Ahí está la diferencia. ¿Y qué dice? Vea la invitación. ¿Qué dice? No se acerquen a mí, pecadores, filisteos incircuncisos, porque si se acercan, los acabaré. Mire lo que dice la palabra. Acerquémonos, pues, ¿cómo? ¿Con miedo? Con miedo. ¿Qué dice la palabra? Confiadamente. Ahí está la diferencia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. O ahí dice al horno de fuego. ¿Qué dice? ¿Cómo es la presencia de Dios? ¿Qué es la presencia de Dios? Es el trono de la gracia. ¿Cuál es el objetivo? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo les parece eso? ¿No le parece lindo que la oración te conecta con un Padre misericordioso? ¿Con un Padre que está esperando por ti? ¿Con un Padre compasivo que está con los brazos abiertos diciéndote acércate confiadamente porque quiero que alcances misericordia y gracia para el oportuno socorro? A mí me parece mucho más emocionante saber que mi Padre tiene compasión de mí y que me dice, acércate, yo quiero tener relación cercana y profunda contigo. La oración me conecta con ese Padre. Y a medida que yo oro, descubro el carácter verdadero, genuino y real de Dios. No el que me he imaginado o el que me han enseñado de manera distorsionada. Quizá este texto no les gusta mucho a los super espirituales. Porque mucho súper espiritual, que yo estoy seguro que aquí no hay, prefieren mostrar a Dios como fuego consumidor. ¿Se han escuchado eso? Fuego consumidor, el fuego que asesina. Y les encanta
hablar de Dios como fuego consumidor. Yo le pregunto, ¿cuántas veces aparece el Padre revelándose a sus hijos como un Dios compasivo y cuántas veces aparece Dios como fuego consumidor? La diferencia es impresionante, porque Dios como Padre jamás se ha presentado como fuego consumidor, se ha presentado como un Padre amoroso, misericordioso y compasivo. ¿O es que usted, querido padre y madre de familia, quiere que sus hijos le tengan miedo y digan, allá llegó el fuego consumidor? Eso pasa en muchos hogares. Escóndanse porque llegó el fuego consumidor. Yo no quiero que eso pase en mi casa. Qué bueno, llegó papá, llegó mamá, abran la puerta. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Y no qué miedo, qué terror, qué angustia. ¿En dónde nos escondemos que llegó el fuego consumidor? Usted dirá, entonces podemos vivir como se nos dé la gana. Es que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Porque en el segundo punto nos vamos a dar cuenta. La realidad es que la oración me permite conectarme con el Señor que se compadece de mis debilidades. Y aunque Dios tiene toda la autoridad y todos los argumentos para rechazarme y para destruirme, me dice, acércate que no te voy a destruir, acércate que te voy a restaurar. Qué diferencia, ¿cierto? Pero los superespirituales y el fariseísmo dicen no. Dios es fuego consumidor, es un juez implacable que quiere acabar con tu vida y despedazarte. Padre nuestro que estás en el cielo, recuerda, la oración te conecta con la relación más importante de tu vida, que es tu Padre Celestial. Te vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu relación más importante? ¿Cuál es la relación más importante de tu vida? Lo segundo con lo que conectamos es con el reino de Dios. Recuerda que dice, venga a nosotros tu reino. Venga tu reino a nosotros. No solo conectamos con el Padre, sino que también conectamos con el reino de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Mire, todo reino tiene un rey o una reina, ¿verdad? Todo reino tiene alguien que está a la cabeza. Pero también todo reino tiene normas y todo aquel que pertenece o desea pertenecer a algún reino también debe sujetarse a las normas de ese reino. ¿Estamos? Yo sé que estoy siendo muy pedagógico hoy, no se me duerman, pero cuando uno tiene que abrir tema tiene que ser pedagógico. Tiene que sacar el profesor y un poco la teología que hay ahí, porque estamos comenzando un tema, ¿ok? Yo sé que suena un poco a clase, pero necesitamos hoy establecer esto muy claramente. Entonces, repito, todo reino tiene un rey o una reina, o un gobernador o gobernadora. Todo reino tiene normas, y todo aquel que quiere pertenecer o pertenece a ese reino también se sujeta a esas normas. ¿Estamos de acuerdo? Las normas son importantes. Hace 8 días se nos habló un poco de ello. Cuando el hijo menor pidió su herencia, salió de la cobertura de la casa, porque se cansó en parte de las normas. Se cansó de tener que cumplir ciertas normas, ciertos límites. Y en el reino de Dios, iglesia, hay límites. ¿Sí? Para los que querían que hablara de fuego consumidor, aquí voy a compensar. Pero voy a compensar no con fuego consumidor destructor, sino con el entendimiento que todos podemos comprender, utilizar para comprender que el reino de Dios tiene unas normas, unos valores y unos principios. Cuando oramos, venga tu reino, estamos, ojo, aceptando el señorío de Cristo sobre nuestra vida. Cuando le digo, Señor, que venga tu reino, le estoy diciendo, Señor, acepto tu autoridad, acepto tu señorío sobre mi vida. Acepto la autoridad de tu palabra sobre mí. Esto implica la determinación de rechazar costumbres y criterios
de este mundo para vivir a la manera de Dios. ¿Estamos? Ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Eso es, venga tu reino, es decir, Señor, me niego a mí mismo, me niego a mi egoísmo, me niego a mi vida de pecado para ahora vivir bajo los valores y principios de tu reino. ¿No le parece que eso está mejor que ver a Dios como fuego consumidor? Es entender, asimilar, incorporar en la mente, en el corazón, que ahora yo vivo bajo la gracia y la cobertura del reino de Dios. Por lo tanto, mis conductas, mis actitudes están regidas, guiadas, impregnadas, saturadas, dirigidas por los valores y principios del reino de Dios y no por los antivalores y criterios de este mundo. Romanos 12:2 lo dice. No imiten las conductas, ni qué más, ni las costumbres de este mundo. Entiéndase mundo por el sistema de antivalores. Más bien, dejen que Dios los transforme en nuevas personas o en personas nuevas. Al cambiarles, ¿qué? Vea, me encanta eso. ¿Dónde trabaja el evangelio? ¿En dónde? En la mente. Por eso a la iglesia traemos el cerebro. No lo dejamos en la casa. Yo me acuerdo que había una canción de Juan Carlos Alvarado, Cristo no está muerto. Y él decía, ¿cuántos trajeron sus manos, sus pies? Pero también me gustaba cómo terminaba, todo su ser. Porque debemos traer todo nuestro ser ante el Señor. Y parte de nuestro ser es esta maquinota que Dios nos dio para pensar, para hacer del evangelio algo que también se piensa. Algo que se razona, fe y razón, eso tiene que ir de la mano. Algo que se construye de manera inteligente, intencional. El evangelio no es para gente que no piensa, eso lo han dicho un montón de veces, pero por eso aquí tratamos de predicar de tal forma que el cerebro funcione, nos ponga a pensar, a reflexionar. Sigue diciendo, entonces aprenderán a ¿qué? A conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Tú y yo pertenecemos al reino de Dios y tenemos la misión no solo de entender el reino, sino también de establecer el reino. Cuando tú entras a ese reino tienes que hablar bien de ese reino, tienes que modelar bien ese reino. Y cuando tú oras, te metes en oración, también tienes la oportunidad de impregnarte del ADN del reino de Dios. Si no oramos, no nos vamos a impregnar de ese reino. Si no oramos, si no buscamos del Señor, si no le decimos, venga, que venga tu reino a mi vida, que venga tu reino a mi familia, que venga tu reino a la iglesia, que venga tu reino a nuestra nación. Si no pedimos que ese reino venga, si no nos impregnamos de esos valores y de esos principios, estamos perdiendo nuestro tiempo. Necesitamos descubrir y conectarnos con el reino de Dios. Y la cultura del reino está constituida más que por prohibiciones, porque mucha gente dice, yo no voy a la iglesia porque allá me prohíben. Y a mí me gusta el traguito, y me gusta la rumba, y me gusta, y me gusta, y me gusta, y me gusta. Eso sonó a vallenato, ¿cierto? Yo poco sé de vallenato, pero me gusta algún vallenato. Me gusta y me gusta. Y quiero decirles y recordarles que el evangelio no es de prohibiciones. El evangelio lo componen y se constituye por valores y principios que trascienden en el tiempo y en el espacio. El mismo valor del reino de Dios que vivimos y practicamos en Colombia
Es el mismo principio del reino de Dios que funciona en Alemania. ¿Estamos o no? El mismo principio que hoy vivimos y practicamos y desarrollamos los hijos de Dios en 2025 en Puente Aranda, en Colombia, es el mismo principio que Jesús predicó hace más de 2000 años. ¿Pierde vigencia el principio? No. Ni el valor ni el principio pierden vigencia. Trascienden en todo tiempo y en todo lugar. No se trata de prohibiciones, se trata de valores estampados en la mente y en el corazón. Valores del reino de Dios. Y por lo tanto, esos valores se constituyen en algo innegociable. Los hijos de Dios no negociamos la santidad. ¿Usted negocia la santidad? Vea la diferencia. Principios innegociables. ¿La obediencia a Dios es negociable? No debe ser negociable. No es negociable. Hay un ejemplo sobre el servicio. Mateo 20, 25 al 27. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo ¿cómo? Con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Eso es lo que sucede ¿en dónde? En el mundo, ¿cierto? En el mundo. Los gobernantes de este mundo. Eso es lo que sucede en el contexto. Y vea el pero que aparece en el verso 26. Pero entre ustedes ¿qué? Bueno, entonces está diciendo, allá se comportan de esa manera. En esta sociedad hay esa injusticia, ese maltrato. Pero en el reino de Dios, pero entre ustedes será absolutamente diferente. Por eso lo subrayé. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser ¿qué? El sirviente. Eso no se lo dice el mundo, eso lo dice el reino de Dios. Lo dice, lo establece el Señor en su palabra. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. ¿A quién le gusta eso? Pero ese es un principio del reino de Dios. Bienvenidos al reino de Dios. Si yo no oro, si yo no me lleno del ADN, no me impregno de la presencia de Dios en la oración, no voy a comprender eso. Mi oración debe ser: Señor, que venga tu reino a mi vida. Y en la comprensión de ese reino, yo pueda ser un agente, un instrumento de Dios para que su reino establecido en mi vida pueda ser establecido a través de mí en el entorno en el que yo estoy. Eso es una especie de cadena. Dios establece su reino. Pero saben, eso hace parte de la oración. Que tu reino venga. Por eso en la oración me pregunto: Señor, ¿qué cosas de tu reino no están estampadas en mi vida? ¿Qué principios de tu reino no están en mí? El principio del amor, de la compasión, del servicio. Que venga tu reino aquí. Porque no soy compasivo, soy un arrogante, soy un orgulloso, y tu reino es reino de humildad y de compasión. Por eso la oración es tan importante. Venga tu reino es: Señor, me sujeto a la cobertura y a los valores de tu reino. ¿Sí ve que la oración es profunda? A veces pensamos que gracias Señor en el nombre de Jesús, aleluya, santo, santo, santo Jehová, Cristo viene por segunda vez, aleluya, gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, 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 santo. ¿Qué dijiste? Yo creo que Jesús en el cielo, ¿en qué momento va a acabar esta persona a decir tantas cosas? Necesitamos ser conscientes de lo que estamos hablando. Venga tu reino. Aquí podría hablar mucho más, pero estamos en una predicación de domingo. Entonces, la oración nos va a impregnar de la presencia que guía el reino de Dios. Pero también nos llevará a descubrir, conocer, comprender y aceptar esos valores para incorporarlos
como mis principios de vida. ¿Qué tal la oración? La oración te conecta con el reino de Dios. Y por último, en tercer lugar, cuando oramos, conectamos con nuestra vulnerabilidad. ¿Cuántos vulnerables y frágiles hay aquí conmigo? Ay, gracias a Dios que aquí no es superhombres y supermujeres. Vulnerables y frágiles. Somos como la flor del campo, ¿cierto? Que nace, crece, da fruto, pero rapidito al otro día ya no está. Así dice la palabra del Señor. Esos somos los seres humanos. Y la oración me permite conectarme con mi fragilidad y mi vulnerabilidad. ¿Cuán frágil soy? ¿Les ha pasado que usted entra a la presencia de Dios a orar y se halla tan frágil y vulnerable ante la gloriosa y magnífica y trascendente presencia compasiva y amorosa de nuestro Señor? Danos el alimento. Cuando dijo, cuando se expresó el Señor en el Padre Nuestro, danos el pan, danos el alimento. ¿Eso es dependencia o no? Claro. Perdónanos, ¿no le parece? Sin tu perdón, son expresiones de dependencia, de vulnerabilidad. Enséñanos a perdonar. Ayúdanos a no caer en la tentación. Guárdanos del mal. ¿Qué le dice a usted eso? A mí me dice que soy vulnerable, que soy frágil y que soy absolutamente dependiente de mi Padre Celestial. Eso es lo que me dice. Entonces la oración me lleva a conectarme con mi fragilidad humana y a entender que dependo del Señor. Estas expresiones definitivamente me llevan a eso, a reconocer y aceptar que sin mi Padre no soy nada. Sin embargo, actualmente en el sistema del mundo hay un mensaje que ha tomado mucha fuerza y es el mensaje de la autosuficiencia, del yo puedo solo, de la autoayuda, el poder está en mí, no necesito a nadie, ni siquiera necesito de Dios. Pero eso no es nuevo, eso viene desde el Edén, ¿sabíamos eso? Desde el Edén, eso no es nuevo, porque esa actitud humana se desarrolló, se expresó en el Edén. Porque allí el ser humano fue tentado y esa tentación consistió en ser iguales a Dios. ¿Recuerda lo que le dijo la serpiente a Adán? Es que el miedo de Dios es que ustedes al tomar el fruto se vuelvan iguales a Dios. Entonces, si llego a ser igual a Dios, pues no necesito a Dios. ¿Qué tal la ecuación? Si tomo del fruto, me convierto en Dios, por lo tanto, no necesito a Dios. Eso se llama una declaración de independencia. Ese es el acto de desobediencia, de rebelión y de independencia con respecto a Dios y a su autoridad. No es nuevo, no necesito de Dios. Todo lo puedo resolver, dice el ser humano. Dependencia de Dios. No hay otra manera de perdonar con sinceridad y de corazón si no es a través de la intervención de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso el Padre Nuestro dice: enséñanos a perdonar, ayúdanos a perdonar. Por eso el Padre Nuestro dice: danos el pan. Porque aunque yo tenga muchas habilidades, muchas destrezas, un buen trabajo, usted puede estar en la multinacional de multinacionales hoy y mañana puede estar sin multinacional. A muchos les ha sucedido. De un día para otro la vida puede cambiar. Es ahí cuando tú y yo no dependemos de la multinacional, dependemos de Dios que utiliza la multinacional para bendecirnos. Dependemos de esa empresa, pero la realidad es que de un día para otro la vida nos cambia. Nosotros somos tan vulnerables que dependemos de nuestro Padre Celestial. Todo lo que somos y tenemos
Es por Él y por su gracia. Por eso al ir en oración vamos a entender con claridad y con humildad que si no es por Él, si no es por su compasión, no estaríamos ni siquiera en este mundo. Es por su compasión. Entonces la oración me mantiene humilde. La oración es un acto de humillación y me conecta con lo frágil que soy. Y ahí es cuando me desprendo del escudo de Superman y Superchica y entiendo que definitivamente todo se lo debo a Él. Que todo es por su gracia. Si no oramos, la gente que no ora se vuelve arrogante y autosuficiente. La oración me conecta y me permite construir y desarrollar un corazón humilde. Humilde. No autosuficiente, humilde. Dependiente de Dios. Me lleva a entender que solo no puedo, que separado del Señor voy rumbo al fracaso, que todo lo que soy proviene y lo que tengo proviene de Él, que Él es la fuente de toda provisión material y espiritual. Y Juan 15:5 lo dice claramente. ¿Qué dice? Ciertamente, mire, yo quiero que leamos esto, iglesia. Ciertamente dice el Señor, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Mire lo que sucede. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué pasa? No pueden hacer nada. La oración me conecta con mi vulnerabilidad. Que no me puedo ir a la calle a trabajar, no puedo salir a estudiar sin antes haber estado en la presencia de mi Padre Celestial, sin antes haberme agarrado de su mano, de su presencia para enfrentar la vida. La oración entonces te conecta con tu Padre, la relación más importante, con su reino, con los valores de su reino, para que no vivamos como se nos antoja o como el mundo, sino de acuerdo a los criterios del reino de Dios. Pero también me conecta con mi vulnerabilidad y me hace reconocer mi absoluta dependencia de Dios.